¿ok? Es el proceso en el cual se forman las células sexuales, tanto las células sexuales masculinas como las células sexuales femeninas. Este proceso está dado por divisiones celulares. Vamos a tocar este tema ahorita, antes de entrar como tal en los procesos de espermagénesis y ovogénesis. Con respecto a lo que es espermatogénesis, eso corresponde a lo que es el hombre y es la formación de los espermatozoides. Espermatogénesis hace referencia a espermato, de espermatozoides, y génesis con respecto a la formación de. Y ovogénesis hace referencia a tanto la formación de los ovocitos, y esto está dado por el medio de la mujer. Tenemos que entender algo, y es que estas células provienen de un ancestro en común, que es una célula madre, el cual es la célula germinal primordial. ¿Ok? La célula germinal primordial es una célula madre que va a tener una potencia, va a tener una biopotenciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener dos de potencia de potencial para diferenciarse. ¿Por qué? Porque esta célula germinal primordial va a poder diferenciarse en dos tipos, o en tipo masculino o en tipo femenino, y esto depende del sexo de la persona. Si es hombre, a espermatozoide; si es mujer, a ovocito. ¿Ok? Durante estos periodos nosotros vamos a hablar sobre ovocito, sobre óvulo, porque eso ya quedó en el pasado. Eso ahorita, ya dentro de la carrera, nosotros netamente lo denominamos como ovocito maduro. ¿Ok? Entonces, eso es una generalidad de la gametogénesis. Ahora, esto no es importante porque no lo hice, pero aquí esto sí es importante cuando empezamos a hablar de mitosis y de meiosis. Esto es un tipo de división celular. La mitosis y la meiosis son tipos de divisiones celulares. ¿Y por qué nosotros necesitamos que las células se dividan? Porque las células a veces cumplen su vida funcional, a veces se lastiman, a veces se dañan, a veces están muy viejas, están muy ancianas, sencillamente ya no cumplen la función que deberían. Entonces, estas células, cuando están en ese estado, tienen que ser reemplazadas por nuevas células, tienen que ser cambiadas. Y por eso tenemos división celular. Obviamente existen ciertas del cuerpo humano que se dividen más y se dividen menos, porque hay células del cuerpo humano que se dividen más y se dividen menos. Por ejemplo, las células de la piel son las que más se dividen porque están en constante reemplazo. Entonces, este proceso de división celular se denomina mitosis. La mitosis tiene como objetivo de una célula madre nacer dos, ¿ok? Hijas totalmente iguales, es decir, que nazcan dos células hijas de una célula progenitora totalmente idénticas al de la madre, mientras que hay una diferencia muy notable con la meiosis que ya vamos a hablar detalladamente. Entonces, la mitosis va a corresponder en lo que son cuatro fases, ¿ok? Profase, metafase, anafase y telofase. Pero para nosotros hablar de esto, tenemos que hablar sobre esto que tenemos aquí, lo cual se denomina el ciclo celular, ¿ok? Como todo ser humano tenemos un ciclo de la vida, ¿no? Naces, te eres niño, creces, te reproduces y mueres. Más o menos las células también tienen un ciclo celular, ¿ok? El ciclo celular de las células corresponden en una fase que se denomina interfase, que está por estas tres fases que vemos aquí: la fase G1, la fase S y la fase G2, y también la fase M, que ya es lo que se denomina como mitosis, ¿ok? Esto pasa cuando una célula necesita ser reemplazada o simplemente la célula se divide. Vuelvo y repito, como ejemplo, las células de la piel. Todo empieza en la etapa G1. La etapa G1 es aquella fase en donde empieza todo el proceso del ciclo celular. Y en esta fase las células van adquiriendo fuerzas. Al mismo tiempo, el material genético empieza a condensarse, pero no se condensa, recién empieza a condensarse. Después, la etapa G1, esa etapa sigue a la etapa S. Durante la etapa S, lo que ocurre es que los cromosomas empiezan a duplicar. ¿Por qué se necesita que los cromosomas se dupliquen? Porque si a la final llegamos a una mitosis en la cual solo tenemos 46 cromosomas, se divide en dos, esta célula va a terminar con 23 y 23. Es una división de literalmente. ¿Qué nos daba? Nos daba dos células hijas totalmente iguales a la de acá arriba, la célula madre. ¿Ok? Entonces se necesita un momento en el que el código se duplica. Y eso pasa en la etapa S. Ya célula para proceder a lo que es la división celular.
lo cual es la mitosis. ¿Ok? Este tema lo van a ver un poquito más de lleno mañana, pero hay algo importante, que en este ciclo celular vamos a encontrar proteínas, las cuales CDKs, o también las famosas ciclinas, que su libro de la célula de Cooper se las menciona. ¿Ok? Tengo un momentito. Estoy en chat. Ah, se me está entrecortando. Upa. Espera un momentito. Déjeme ver algo. A ver, ahí se me escucha mejor o no se me escucha mejor. Si no, para ver, de mi internet puede ser. Si no, para cambiar el cable. Pero pregunto, ¿ahí se me escucha mejor o no se me escucha para nada? Sí, sí, ahí Sí, se está escucha mejor. mejor. Ya, ok. Igualmente, cuando se me entrecorta algo me avisan, ¿ok? ¿En qué partes, hasta qué parte se me escuchó bien? ¿Hasta qué parte se me escuchó bien? Hasta ciclo celular. Eh, eh, o sea, no se me escuchó ni de G1, ni de S, ni de G2. O sea, sí se escuchó y entendí más o menos, pero se te entrecortado. Ya, ok, listo. Vamos a ver. El ciclo celular es el ciclo de vida de la célula, por así decirlo, ¿ya? Entonces, durante el ciclo celular existen diferentes fases. Tenemos la fase G1, la fase C y la fase G2, ¿ya? En la fase G1, lo que va a ocurrir es que la célula se va a empezar a preparar para la división celular. Este, a nivel de los cromosomas, a nivel de material genético, la célula empieza a condensarse, pero no está condensada, ojo con eso, recién empieza a condensarse, ¿ok? Y va adquiriendo fuerzas para la división celular. Aquí va ganando fuerzas, ¿ok? De aquí pasa a la etapa S, en donde lo que ocurre es la duplicación del material genético. Es decir, en la etapa S nosotros tenemos una duplicación, es decir, que de 46 cromosomas ahora tenemos, digamos, 92, ¿ya? Y tiene sentido, ¿por qué? Porque la mitosis es de una célula madre, nacen dos células hijas totalmente iguales a la de acá arriba. Entonces, si tenemos aquí un número de 46 cromosomas y se divide en dos, tendremos 23 y 23. Y eso no es apto, eso no es lo que se necesita para la célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se duplica el material genético para que aquí nosotros tengamos 96, para que al momento en el que la célula se divide, esta célula ya tenemos dos de 46 y 46, que van a ser idénticas al de la célula madre. ¿Ok? Entonces, esa es una importancia respecto a la etapa S. Y en la etapa G2 no es nada más que una etapa en la cual la célula ya tiene el hecho. Ya se hacen los últimos ajustes celulares y de aquí ya pasa directamente a lo que es la mitosis. ¿Ok? ¿Sí se quedó claro eso o tienen alguna preguntita? ¿Puedes repetir la fase S? En la fase S, el material genético se duplica, ¿ok? Prácticamente se hace como una copia del material, debido a que se tiene que dividir. Entonces, si no se duplica el material, la célula, cuando se divida, va a estar como que incompleto el material genético. Entonces, lo que hace es, ok, me voy a dividir en dos, entonces voy a hacer una copia para que una copia vaya a una célula y la otra copia vaya a otra célula. Eso pasa en la etapa S, se duplica el material genético, ¿ok? Aquí. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ok. Esa proteína se denomina el cinetocoro. Ok. Esa proteína nosotros tenemos que saber que a nivel de los cromosomas son estos. Ya. Estos son los cromosomas. Entonces, dentro de estas filas, nosotros vamos a tener el material genético. Entonces va a empezar a crearse una proteína que está aquí, la cual se denomina los cinetocoros. Ok. Al momento en la etapa S, en la cual se duplica el cromosoma, el material genético, el cromosoma va a pasar a ser esto, como si fuera un X. Entonces, se va a unir a este cinetocoro, ocasionando que ya después estudiaremos mejor en la mitosis, cuando estudiemos por medio de estos cinetocoros, van a unir unas proteínas, las cuales van a alar el material genético. Eso lo estudiaremos mejor en la mitosis.
Entonces, lo que quiero es una cinetocoro. Cinetocoro. ¿Ok? Dentro del ciclo celular vamos a tener proteínas, que eso lo vamos a ver mejor mañana cuando estudiemos la regulación del ciclo celular, pero esto que está aquí se denomina CDKs. Y estas CDKs son las ciclinas. Las ciclinas son proteínas que van a estar aquí vigilando el ciclo celular. Van a ser como vigilantes, van a ser como policías. Estas ciclinas van a interactuar en el ciclo celular en caso de que ocurra un error, debido a que se puede ocurrir un error al momento de la duplicación del ADN, puede ocurrir algún fallo, y si esto falla, y si algo puede intervenir en la célula para que la célula haga algo que se denomina apoptosis celular, es decir, que la célula se mate. Debido a que se ocurre un fallo a nivel de la división celular, puede generar, por ejemplo, células neoplásicas. Por ejemplo, el cáncer no es nada más que esto, es cuando existe un error en la división celular, y un error en la división celular, se generan o se dividen células las cuales están erróneas, las cuales son malignas, células las cuales no tienen una conformidad del cuerpo humano. Eso es prácticamente el cáncer. Entonces, las CDKs son proteínas denominadas ciclinas, las cuales interfieren durante el ciclo celular si existe algún fallo en cualquiera de estas fases. Existen 5 tipos de ciclinas, no, pero sí existen 5 tipos de ciclinas, pero su libro solo le menciona la CDK1 y la ciclina B, nada más. O sea, en otras palabras, la ciclina B es la única que les menciona su libro, ¿ok? Y lo que tienen que saber ahorita, ¿qué es? Que es una proteína la cual regula el ciclo celular, nada más. E interviene cuando algo va mal. Es lo único que tienen que saber ahorita, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Por si acaso? Pipi. ¿Sí? ¿No? Aquí, listo. Ahora, yéndonos aquí a lo que es mitosis, la mitosis es un tipo de división celular, la cual va a ocurrir en todas las células del cuerpo humano, en todas, excepto en un tipo de células, en las células sexuales. Las células sexuales se van a dividir por medio de meiosis, que ya vamos a estudiar qué es. La mitosis es una división celular, vuelvo y repito, la cual deja como resultado dos células hijas idénticas a la célula madre, la cual se divide en estas fases que vemos aquí: profase, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? La profase celular es la primera etapa de la mitosis y también de la meiosis, ya se dan cuenta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a empezar a condensarse el material genético. ¿Ok? ¿Qué significa que se condensa? Que prácticamente el material genético se puede ver, se condensa, pasa a la superficie. ¿Por qué? Porque este material genético está escondido por una organela, la cual es el núcleo con su envoltura nuclear. ¿Ok? ¿Qué proteína, chicos, era la encargada de regular el ciclo celular? ¿Cuál era eso? ¿Cómo se llama esa proteína que regulaba el ciclo celular? A la ciclina, exacto, Iván. Las ciclinas son las que regulaban el ciclo celular. ¿Y por qué es importante aquí las ciclinas? Porque las ciclinas van a desintegrar la envoltura nuclear. Como desintegra la envoltura nuclear, lo que ocasiona es que el material genético empiece a condensarse. Eso ocurre en la profase celular. El material genético se condensa. ¿Ok? ¿Qué ocurre en la prometafase? La prometafase no es nada más que una fase que va antes de la metafase. Ok, y aquí hay algo importante. Se me está cortando otra vez. Chuta, muchachos. A ver si conecto el cable del internet entonces. Creo que es mi micrófono. Aguántame un momento. A ver. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha ahí? Por si acaso. Hola. O sea, Sí, sí se te escucha, pero por rato hola. se te entrecorta. Ok, eso es un problema. A ver, voy a darle otra chance más. Si no, me cambia el audio del iPad. Ok. Si se me sigue entrecortando, me avisan, ok. Nomás y me cambia el audio del iPad. Ok. A ver. ¿Qué estaba? Ok, pero primero que nada, ¿entender la profase? Sí se entendió profase. No, Pi, se te Antes que entrecortó. nada. Ok.
En la profase celular, lo que ocurre es que el material genético se condensa, es decir, todo esto que vemos aquí empieza a ir a la superficie, ¿ya? El material genético se empieza a condensar, es decir, nosotros ya podemos visualizar lo que ocurre dentro de la, con respecto al material genético, nosotros lo podemos visualizar, debido a que el material genético se encuentra escondido dentro de la célula, ¿ok? Como tal. ¿Cómo se mantiene escondido? Debido a que el material genético lo tenemos dentro de una organela que denomina envoltura nuclear. ¿Ok? Dentro de esta envoltura nuclear y dentro del núcleo, nosotros tenemos a lo que es el material genético. ¿Ok? ¿Cómo se condensa entonces? ¿Cómo al final el material genético sale de esa envoltura? Es debido a las ciclinas. Las ciclinas tienen un objetivo también durante la profase celular y es que al desintegrar filamentos intermedios, que son los que mantienen la envoltura nuclear. Literalmente desintegra como que los hilitos. Y como desintegran los filamentos intermedios, la envoltura nuclear como que desaparece. Y como la envoltura nuclear desaparece, el material genético a esconderse. Es como que se condensa y empieza a aparecer, empieza a dejar de ocultarse. ¿Ok? Eso ocurre en la profase celular. El material genético se condensa. ¿Ok? No sé si ahí quedó claro. Pipi. ¿Sí? ¿No? Ya. Ahora, la prometafase, lo que ocurre en la prometafase es que nosotros tenemos unas organelas dentro de la célula que se denominan los centriolos. Los centriolos están constituidos por tripletas de microtúbulos y estos centriolos van a empezar a mirar hacia los polos de la célula. Empiezan a mirar uno hacia el polo norte, el otro, ok, empiezan a mirar hacia los polos. Y dentro de los centriolos van a hacer estos bracitos, que ustedes ven aquí, los cuales se denominan mitótico, uso mitótico. Este uso mitótico va a nacer de los centriolos y ya estudiaremos en la siguiente fase la importancia de este uso mitótico. Entonces, ¿qué ocurre esto? En la metafase, este uso mitótico va a empezar a adaptarse a estructuras cromosomas dobles, específicamente en los cinetocoros, haciendo que en ambos polos se fijen con los cromosomas. Esta tensión que hay en ambos polos ocasiona que el material genético alinee en medio de la célula. Hagan una línea, denominada línea ecuatorial. Bueno, esperen un momentito, ya. Este, sí se quedó claro esta primera fase. Ya, si no, por ahorita reiniciar el internet pues creo que es el internet, no es el micrófono, es el internet. Se quedó claro esta primera fase, ¿ok? Para reiniciar el internet ahorita, y ahí seguir. Ya, ok, listo. Entonces ya te prometo fase que lo uso metódico. Ya, espérame un momentito. Ok, ya conecté el cable internet directo. No sé si ahí se me escucha mejor, o no, sino para seguir. Y si no, ya no sé qué voy a hacer. Sí se me No, ya escucha está, ahí, por si ya. acaso. Sí, sí, sí. Sí, ya, ok, Pipi. Ya listo. hasta se te ve ya. Ya, ok, listo. Entonces era eso. Sí, entonces leí el internet. Ya conecté el cable directo a la laptop nomás. Era por eso. Bueno. No se me había visto nada, entonces los ejemplos que estaba haciendo con las manos y todo no se vio esa tontera. Bueno, ya fue. Esto pasa en la prometafase. ¿Ok? De ahí en la metafase, ¿qué es lo que ocurre? El uso mitótico empieza a insertarse en estos cromosomas, ¿ok? Y esta tensión que hay por el uso mitótico en ambos polos, lo que ocasiona es que el material genético se alinee en medio de las células.
en la línea ecuatorial. Justamente la línea ecuatorial es esa línea en medio que se da en mitad de la célula. Es como la línea ecuatorial del planeta, ¿ok? La línea media. Por eso que Ecuador se llama Ecuador, porque está en la línea ecuatorial, ¿ok? Esa tensión que hacen los usos mitóticos en ambos polos ocasiona que el material genético se mantenga en la línea ecuatorial. Y eso es lo que pasa en la metafase. En la metafase, gracias a la tensión de ambos usos mitóticos, lo que ocurre es que, ¿qué cosa? Se mantiene la línea ecuatorial del material genético. ¿Ok? Eso pasa en la metafase. Y de ahí en la anafase, después de la metafase ocurre la anafase, la cual es que esos dos polos de uso mitótico hacen presión y jalan al material genético. Como jalan el material genético, lo que vamos a ocasionar es que en un polo, tengamos una parte del material genético, el cual se ha duplicado, y en otra parte tengamos el otra parte del material genético. ¿Qué es lo que ocurre en la anafase entonces? Se desplaza los cromosomas homólogos de polo a polo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos son los cromosomas homólogos. Todo esto son los cromosomas homólogos, son su parejita. Entonces, como estaban adheridos a ese uso mitótico, en la anafase, ¿qué es lo que ocurre? Se separa. En la metafase no se separaban todavía. En la metafase solamente, ¿qué pasaba? Se alineaban en esta línea ecuatorial. Solamente se alineaban. Estaban todos juntos todavía. ¿Ok? Pero acá en la anafase ya se separaron. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso, chicos? Sí, Pirili. Ya, espera un momentito. Ya, ahora, con respecto a la telofase, que es la última fase de la mitosis, ¿qué es lo que ocurre? Es que ya en la telofase ya tenemos en ambos polos el material genético, ya tenemos en ambos polos, ya el material genético, tenemos los 46 y 46 en ambos polos, y la célula ya empieza a separarse. ¿Qué otra cosa ocurre en la telofase? Es que el material genético se vuelve a descondensar, es decir, que ya no está así arribita, sino que empieza a ocultarse, empieza a aparecer de nuevo la envoltura nuclear en ambos polos de material genético, y aparte de eso, el uso mitótico empieza a desaparecer, ¿ok? Esto que está aquí, este uso mitótico empieza a desaparecer, ¿ok? Para que al final ya tengamos dos células hijas. Ahora, en la telofase la célula está prácticamente así. Todavía no son dos células, pero siguen unidas, pero el material genético ya está en un lugar y en otro lugar. ¿Cómo se llama el proceso en el que las células se terminan de dividir? Se denomina citoquinesis o citocinesis. ¿Ok? La citoquinesis lo que va a ocasionar es que, imagínense que aquí nosotros ponemos una liga y la aplastamos. Y esta liga o lo que va a ocasionar es que se cierre aquí una célula y aquí se cierre la otra y se terminen de separar. ¿Ok? Eso es lo que ocurre prácticamente en la citoquinesis. Las dos células que ya estaban totalmente bien divididas en la telofase se terminan de dividir, se terminan de separar gracias a esto que se denomina citoquinesis. ¿Ok? ¿Eso quedó claro eso? Por si acaso. ¿O tienen alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro? Yo recién entré. Hola, buenas noches. ¿Será que puedes Hola, volver a repetir Emily. lo de mis dos? Oli. Sí, dime. ¿Qué ¿Será hace que que repita? lo de mitosis? Ok, vamos a hacer un recap rapidito para no hacer tan extensa la clase ya. Pero la mitosis es una división celular que se compone por 5 fases. Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Ya, ahí igual estoy viendo que Valeria está escribiendo en el chat, ya le contesto a Valeria también. Ya,
En la profase, ¿qué es lo que ocurre? En qué está, qué es lo que está en el medio de la telofase que era. Ya voy para ella. ¿Ok? En la profase, ¿qué es lo que pasaba? El material genético se condensa. Eso es lo más importante. ¿Ok? Eso es el punto clave de la profase. En la prometafase, ¿qué es lo que ocurre? Los centriolos se van hacia los polos y generan unos microtúbulos que se denominan uso mitótico. ¿Ok? Mientras los centriolos van a los polos, que son estas estructuras que vemos aquí, generan una vaina de microtúbulos que se denomina uso mitótico. ¿Ok? Después de esto, después de la metafase, estos usos mitóticos se van a adherir a los cromosomas en ambos polos, ocasionando ¿qué cosa? Ocasionando que por la tensión que hay en ambos polos, el material genético se mantenga en medio. A esto se denomina línea ecuatorial. En otras palabras, en la metafase, ¿qué es lo que ocurre? En la metafase lo que ocurre es que el material genético se alinea en la línea ecuatorial, en la línea media de la célula. En la anafase, en cambio, ¿qué es lo que ocurre? Es que estos microtúbulos, este uso mitótico, va a hacer presión, va a jalar, ocasionando que empiece a separarse hacia ambos polos de la célula el material genético. Se empiezan a separar. Y en la telofase, lo que ocurre es que ya tenemos los dos materiales genéticos en ambos polos y empieza a aparecer de nuevo el envoltorio nuclear. ¿Para qué? Para que este material cromosómico se esconda, ¿ya? Y vuelve a repetirse el ciclo, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. ¿Ok? Y contestando la pregunta de Valeria, acordémonos que al final de la telofase, la célula todavía no está dividida. Es decir, se ve así. Se ve como si fueran una célula, pero como que ya se estuviera dividiendo. Entonces la célula entra en un proceso denominado citoquinesis, en la cual aquí se hace como una especie de liga, ¿ya? La cual hace presión para que al final las células se terminen dividiendo en dos. ¿Ok? Y ahorita sí ya tengamos a dos células totalmente divididas. Eso se denomina citoquinesis. Y como resultado tenemos ya dos células hijas, totalmente iguales a la primera. ¿Ok? Ya, ok, listo, Valeria. ¿Alguna otra pregunta? No, pi. Ok. Ya, eso es con respecto a mitosis. Ahora vamos a Carlos, meiosis. Dime, Iván. disculpa, ¿es citocinesis o citoquinesis? O sea, se puede decir los dos nombres. O Ah, sea, se ya. escribe citocinesis, pero se le puede decir citoquinesis o citocinesis. Cuando tú dices citoquinesis es como que lo estuvieras diciendo con el término en inglés, pero ya pues, todo el mundo le dice citoquinesis. Pero sí, se le puede decir citocinesis también. Ya, gracias. No te preocupes. Bueno, ya, volviendo acá al tema, en la meiosis es diferente, debido a que la meiosis va a constar de dos divisiones. La mitosis solo constaba de una, ¿ya? Y esta va por estas cinco fases. La meiosis va a tener exactamente estas cinco fases de acá, las va a tener. Va a tener profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Va a tener exactamente las mismas. La única diferencia es que la meiosis se va a dividir dos veces. Va a ser dos divisiones meióticas. Es decir, que mientras la mitosis solo es una vez, la meiosis se representa en dos divisiones meióticas. Es decir, vamos a tener una profase 1 y una profase 2, una prometafase 1 y una prometafase 2, una metafase 1 y una metafase 2, una anafase 1 y una anafase 2, una telofase 1 y una telofase 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la meiosis se compone de dos divisiones meióticas. ¿Ok? Y la meiosis es la división que va a dar lugar a las células germinales, es decir, a las células sexuales. Todas las células sexuales van a realizar meiosis. ¿Ok? Puntos importantes según su libro Moore. Permite mantener la constancia en el número de cromosomas generación tras generación al reducir dicho número de haploide a haploide, así producir gametos haploides. ¿Qué quiere decir de esto? Que la meiosis tiene como importancia la reducción del número de cromosomas. Primero, ¿por qué? Porque al final de todo,
¿qué es lo que va a pasar? Una célula de mujer se va a unir con una célula del hombre. Un espermatozoide va a fusionar con una célula ovocítica, un ovocito maduro. Si nosotros tenemos una célula de 46 y una célula de 46, al momento que se fusionen, vamos a tener una célula de 92 cromosomas. Y eso no es apto para la vida. Eso va a ser un aborto espontáneo. Entonces, ¿qué es lo que necesita la meiosis? La meiosis necesita que la célula en la cual comienza todo, que es de 46 cromosomas, se baje o se cambie el número de cromosomas a un número haploide, es decir, de 23 cromosomas. ¿Para qué? Para que al momento en que se une el espermatozoide de 23 con el ovocito de 23, formen una sola célula de 46 cromosomas. Eso es algo importante de la meiosis. Es por eso que aquí te dice, permite mantener la constancia en el número de cromosomas generación tras generación. Es decir, que gracias a la meiosis, mientras pasen tus generaciones y se sigan reproduciendo, va a haber un número constante, es decir, 46 cromosomas. ¿Gracias a qué? Gracias a que la meiosis hace que tengamos 23 del hombre y 23 de la mujer. Asimismo, durante la meiosis vamos a estudiar algo que se denomina el entrecruzamiento o la variabilidad genética. ¿Ok? Y esto, según el Moore, esto no le paren bola porque este es otro libro, pero según el Moore, es un punto crítico de la meiosis 1. ¿Por qué? Porque el entrecruzamiento, o denominado también crossing over, ¿ya? Ocasiona la variabilidad genética. ¿Cómo lo ocasiona? Ahorita lo vamos a ver. Este proceso ocurre durante la metafase 1. Esto ocurre durante la metafase 1, es decir, que ocurre en la primera división meiótica. Y durante la metafase 1, lo que va a ocasionar es que el material genético que nosotros tenemos aquí empieza a mezclarse, si se dan cuenta, se empareja en dos grupos, después estos dos grupos se abrazan y después a lo que se abrazan intercambian material genético, el uno y el otro. Lo que ocasiona que al final de este entrecruzamiento y al final de la primera división, y justamente en la fase 1, es decir, después de la metafase, se dan cuenta, un cromosoma y otro cromosoma van a tener compartido material genético. Y se dan cuenta, aquí en el dibujo, ¿qué nos enseña? Que, ay, que, y tenemos un color y aquí tenemos otro color. ¿Y este color de dónde representa? Del otro cromosoma. ¿Por qué? Porque han compartido material genético. En otras palabras, mezclaron los materiales. Es por eso que las células del producto de la meiosis no van a ser iguales al de la madre. ¿Por qué? Porque el de la madre tiene un tipo de decodificación genética, pero sus hijas no van a tener el mismo, porque va a haber una variabilidad genética. A este proceso se le denomina crossing over o entrecruzamiento. ¿Y esto qué nos va a dar? La variabilidad genética. Esto es lo que nos da que, por ejemplo, los hijos no siempre se parecen al papá, sino que se pueden parecer a la mamá, y que las hijas no siempre se parezcan a la mamá, sino que también pueden parecerse al papá. ¿Ok? Esto ocurre en la metafase 1. Y otra cosa importante que ocurre en la primera división meiótica es que ahí se reduce el número de cromosomas. En la primera división meiótica hay una reducción del número de cromosomas, de 46 cromosomas a 23 cromosomas. Es decir, de una carga diploide a una carga haploide. ¿Ok? Vamos a ver esta imagen. Por ejemplo, aquí ocurre la primera división meiótica. Si ustedes se dan cuenta, antes de la primera división meiótica, la célula está en 46 cromosomas. Ocurre la primera división meiótica y ¡boom! La célula ya está en 23 y 23. ¿Ok? Ocurre una segunda división meiótica y esta división meiótica, la segunda, es como solamente para cambiar la célula, es solamente como para volverla a dividir. Lo que ocasiona que ya tengamos a 4 células de 23 cromosomas. Por eso la meiosis también es diferente a la mitosis, porque la mitosis te da de una célula madre, dos células hijas, totalmente idénticas a la madre, mientras que la meiosis te da de una célula madre, cuatro células hijas. ¿Ok? Y eso es con respecto a meiosis y mitosis. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O tienen alguna pregunta con respecto a mitosis y meiosis? ¿O tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No?
¿Sí? ¿No? ¿No te entendiste nada? ¿No se entendió nada? ¿Se entendió Sí todo? se entendió. ¿Sí? Ya. Dale, ¿qué? Ahorita quién les va a dar espermatogénesis y después yo sigo con ovogénesis. ¿Ok? ¿Quién? Creo que no te he dado el permiso, Teo, ¿verdad? Ahí te lo di. No, no creo que no. Dame, déjame. Ahí está. Ahí te deja. Mm, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Dale. Ahí comparte. Puta, loco, ya estoy viejo. Dale, a ver. Siempre. Hola chicos, ¿me pueden decir si es que se me escucha bien, si pueden ver la pantalla? Chuta, ñaño. No sé si soy yo, pero también se te escucha entrecortado. ¿O soy yo? Creo que sí eres tú. No, como... Sí se escucha entrecortado. Ah, ¿en serio? Pero suave, entendible. Confirme. No, sí se entiende. Ok, igualmente ahí me avisan. Eh, bueno, un gusto poder darles esta parte de espermatogénesis. Yo soy Ken Ortiz. Y bueno, básicamente esta parte de espermatogénesis es una continuación, o sea, realmente ya forma parte, ¿no? de la introducción, de la antesala de la materia de embriología, esta parte de gametogénesis. Una gametogénesis que se divide obviamente en una espermatogénesis y una ovogénesis, obviamente para cada gameto. Ahora, hay un punto importante ya en donde parte la gametogénesis como tal, es que es la célula germinal primordial. La célula germinal primordial va a ser una célula que va a tener básicamente ese potencial, ¿ya? Ese doble potencial de poder diferenciarse en lo que es una espermatogonia o una ovogonia. Y luego para dar lugar a un espermatozoide y un ovocito. Que es importante saber que las células germinales primordiales se forman en la segunda semana del desarrollo humano en el epiblasto, ¿ya? Ahorita no es tan importante que sepan todas estas estructuras, mas sin embargo, no está de más saber el origen de estas células germinales primordiales, porque estamos hablando del antecesor de la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿ya? Entonces, estas células germinales primordiales nacen en el epiblasto en la segunda semana del desarrollo humano y también van a migrar hacia el saco vitelino a la tercera semana y luego van a finalmente a migrar hacia las gónadas, ¿ok? Las gónadas corresponden básicamente en el hombre, en el testículo y en la mujer en el ovario, ¿ya? Al final de quinta semana y deberían estar en las gónadas, ¿ok? Entonces, la espermatogénesis como tal es algo sencillo de entender porque se acopla a la teoría de la meiosis que explicó Carlitos, ¿ya? Primero hay que saber que la espermatogénesis se da en el testículo. Este tiene una duración aprox de 64 días. Esta espermatogénesis como tal comienza en la pubertad, ¿ok? Y pues en esta gráfica podemos ver todos los procesos que tiene esta espermatogénesis, bueno, sus divisiones, en donde en el testículo humano vamos a tener es una espermatogonia que básicamente va a ser una célula que va a diferenciarse hasta llegar al espermatozoide. Como pueden ver aquí, la espermatogonia como tal es una célula diploide, ¿ok? Que se deriva directamente de la célula germinal primordial. Esta célula como tal va a ser una célula diploide. Nos referimos a diploide porque va a contener 46 pares de cromosomas. Ahora, em, en el testículo de un recién nacido
va a haber un número como tal constante de espermatogonias. ¿Ya? Estas espermatogonias van a estar dividiéndose en el neonato, dividiéndose de una manera inconstante hasta la pubertad. ¿Ok? En la pubertad como tal, estas espermatogonias luego se convierten en espermatozoides primarios y todo esto para dar lugar entre 200 y 600 millones de espermatozoides, ya en la pubertad o adolescencia. Pero ¿cómo se da todo ese proceso? ¿Ya? La espermatogonia como tal, en la pubertad, se diferencia en un espermatozoide primario, ¿ya? A partir del espermatozoide primario, empieza como tal sus divisiones meióticas, que como hemos repasado, las divisiones meióticas tienen varios puntos importantes. Una de ellas es la reducción cromosómica, la variabilidad genética dado por el entrecruzamiento, temas de herencia también entran en la importancia de la meiosis. Entonces vemos que este espermatozoide primario tiene su primera división meiótica, ¿ya? La primera división meiótica, siempre como tal, si se dan cuenta, da lugar a espermatocitos secundarios. Una pregunta que les pueden hacer es que ¿desde qué tipo de célula em, es haploide? Pues recuerden de que desde la primera división meiótica la célula es haploide. Entonces en este caso sería el espermatocito secundario, ¿ya? O podemos preguntar ¿cuál es la última célula que es diploide de la espermatogénesis? Sería el primario, ¿ok? Entonces el espermatozoide primario tiene su primera división meiótica. Recordemos que la meiosis conlleva dos divisiones, en donde los espermatozoides secundarios tienen su segunda división meiótica para dar lugar a las espermátidas, ¿ok? Las espermátidas. Estas espermátidas, como tal, gracias a las dos divisiones de la meiosis, pues ya están aptas genéticamente para lograr una fecundación, ¿ok? En ese aspecto, sobre todo, en el aspecto genético. Pero, obviamente, estas células que ven aquí no se parecen en nada a lo que conocemos como un espermatozoide, ¿ok? Entonces, estas espermátidas como tal están en esa necesidad de tener esas características físicas para poder fecundar, ¿ya? Necesita un flagelo para movilizarse cuando hay una eyaculación. Necesita un acrosoma para poder liberar sus enzimas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La espermiogénesis se da lugar por la necesidad de que las espermátidas se conviertan en espermatozoides, ¿ya? Así que, pues, todo este proceso de espermatogonia, espermatozoide primario, secundario, espermátida, se da lugar a la espermiogénesis, que es un proceso que como tal es parte de la espermatogénesis, ¿ya? Pero tiene un proceso distinto. Si se dan cuenta en esta imagen, ya estas espermátidas, después de la espermiogénesis, se convierten en espermatozoides normales, ¿ya? Maduros, listos para poder ser eyectados para una posible fecundación, ¿ok? Entonces se preguntarán cómo se da esa espermiogénesis, ¿ya? La espermiogénesis como tal dura 2 meses, en donde estos cambios para poder pasar de espermátida a espermatozoide son varios, ¿ok? Donde tenemos los principales, que es que va a reducir su tamaño y su forma gracias a que va a expulsar citoplasma, ¿ok? Como pueden ver en esta imagen, con el pasar del tiempo, reduce su tamaño debido a que es el citoplasma de las células que es expulsado, ¿ok? Este citoplasma como tal se llama citoplasma residual, el que queda afuera, ¿no? De este espermatozoide. Otras cosas ocurren es que se pueden ver de que se da lugar desde el centriolo a un microtúbulo que es el flagelo. Este flagelo, obviamente, va a tener la capacidad y va a tener la función de poder movilizar al espermatozoide. ¿Ok?
¿Qué otra cosa ocurre? Por ejemplo, es que si se dan cuenta, las mitocondrias como que se van alineando en dirección al flagelo. Esto es debido a que se van a posicionar justo en el cuello del espermatozoide, como pueden ver aquí, con la funcionalidad de darle energía, la suficiente energía al flagelo, ¿ya? Y si le damos energía al flagelo, tenemos la capacidad de poder lograr una movilización óptima, ¿ok? Y además ocurre es que se aísla básicamente su núcleo, ¿ok? Porque por el nacimiento del acrosoma, ¿ya? El acrosoma como tal va a tener varias enzimas que van a ayudar a, al espermatozoide cuando esté dentro de las trompas de falopio a dar lugar a la fecundación, ¿ok? Ahora, se preguntarán en dónde ocurre todo esto, ¿ya? El testículo humano como tal, ya en un adulto, ay, va a estar compuesto en dos grandes estructuras, por ejemplo, ¿ya? Una de ellas va a ser todo esto que está, a ver, todo esto que está acá, van a ser los túbulos seminíferos, ¿ya? Túbulos seminíferos y esto va a ser epidimio. ¿Por qué le menciono esto? Porque como tal, la espermatogénesis y la espermiogénesis se da lugar en estos túbulos seminíferos, ¿ok? Estos túbulos seminíferos se conectan con una red, si se dan cuenta, esta cosa que está aquí, que tiene forma de red, que es la red testicular o red de testis. Esa red de testis va a conectarse con unos conductos, que son los conductos eferentes, hacia el epidimo, ¿ok? Con la funcionalidad de que en el epidimo se guarden todos estos espermatozoides que ya están maduros, ¿ok? En los túbulos seminíferos van a estar de las espermatogonias, los espermatocitos primarios, secundarios, las espermátidas, e incluso pueden ver en esta foto histológica que también está el citoplasma que es botado por la espermiogénesis, ¿ok? ¿Para qué? Para que estos espermatozoides ya maduros viajen y logren ir hacia el epidimo, ¿ya? Para que estén en el epidimo resguardados, ¿ya? En el epidimo básicamente van a esperar a una eyaculación para poder básicamente salir, ¿ok? Salir para obviamente ver si hay una posible fecundación. Ahora, ¿qué más nos dice, por ejemplo, el libro respecto a espermatogénesis? Es que de la superficie testicular, hablando en el desarrollo embriológico, van a nacer unas células sustentaculares, ya que tienen esa función, ¿no? De sostén a todas estas células espermatógenas, ¿ok? ¿Qué van a hacer las células de Sertoli? Es- las células de Sertoli, como pueden ver en esta imagen, uf, en esta imagen, ¿ya? Esta es una imagen de un cordón sexual, que básicamente es el esbozo del túbulo seminífero, que ya después obviamente se convierte en túbulo seminífero. Pueden ver aquí células de Sertoli y células geminales primordiales. Estas células de Sertoli van a acoplarse luego este, alrededor de todas estas células, ¿ya? De todas estas células espermatógenas, como pueden ver en esta imagen histológica, ¿ok? ¿Qué es lo importante que sepan aquí? Las células de Sertoli como tal, van a ser estimuladas por una hormona secretada por la glándula hipófisis o la pituitaria, que va a ser la FSH. La FSH como tal estimula a las células de Sertoli para poder darles ese sostén, esa protección a básicamente todas estas células espermatógenas, ¿ya? Básicamente sostiene toda la espermatogénesis, ¿ok? Entonces, en todos los túbulos seminíferos, ya como pueden ver aquí,
Si lo vemos en una parte histológica, van a haber espacios entre cada túbulo donde van a haber unas células, ¿ya? Que es importante que sepan que estas células como tal son llamadas las células de Leydig. Las células de Leydig como tal tienen la función de, al ser estimuladas por otra hormona, que es la LH, pues básicamente producen la testosterona característica del género masculino, ¿ok? Así que si le preguntan de dónde viene la testosterona en el hombre, pues su respuesta va a ser que vienen de las células de Leydig, que al ser estimuladas por la LH, pues empiezan su secreción de testosterona. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo ok? Ok, si nadie tiene alguna pregunta, este, para vean el capítulo de ovogénesis, que se la va a dar Carlitos. Carlos, muévela. Oye, ni un cafecito ni nada me dices, muévete. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Hay una pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? No, sí, sí, no, sí, no, sí, sí. Para empezar con ovogénesis, que sí es un poco pesadina, por si acaso. Por eso pregunto. ¿No? Bueno, vamos a empezar. Ay, Espera, que están escribiendo. ¿alguien está escribiendo? Sí. Ya, a ver, Valeria G. No sé cuál es el apellido. Espérate, creo que. Espérate, voy a. Ah, ok, listo ya. Espérate, Valeria. No, no, ya no, ya, ya. En antes tenías activado tu micrófono. Déjame, que creo que te lo muteé para siempre y no te deja hablar, discúlpame. Sí, ahí te lo desmuteé ya por si acaso quieras interrumpir, igual por si acaso quieras decir algo, ok, disculpa. Y ahora sí, vamos a ver. Ovogénesis, ¿ok? Ok, listo, chicos. Espérenme. Ya, ahí se está compartiendo todo. Ahora sí. Ok, chicos, ahora veamos lo que es ovogénesis, ¿ya? Correspondiente a ovogénesis es el proceso por el cual se forman las ovogonias y se convierten de ovocitos, perdón, de ovogonias a ovocitos totalmente maduros, ¿ok? Entonces, a eso corresponde lo que es el proceso de ovogénesis. No es nada más que el proceso de la formación de ovocitos totalmente maduros. ¿Ok? El ovogénesis es la secuencia de acontecimientos por los cuales las ovogonias, las cuales son las células germinales primordiales, así como en el hombre existen las espermatogonias, en la mujer también existen ovogonias. ¿Ok? Y estas se van a transformar en ovocitos totalmente maduros. Prácticamente, en otras palabras, la formación de los ovocitos. Entonces, ¿qué es la ovogénesis? Es la formación de los ovocitos, en donde ocurren los ovarios. ¿Ok? Ahora, aquí viene lo difícil de esto, porque la diferencia de los hombres con las mujeres es que los hombres siguen produciendo espermatogénesis toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿ya? Obviamente, mientras más pasa el tiempo, son de menor calidad, pero la mujer no es así. La mujer es más diferente debido a que la mujer tiene una maduración prenatal y una maduración postnatal. Es decir, que la mujer te va a tener un ciclo, por así decirlo, dentro del ovogénesis que va a acontecer o va a ocurrir antes del nacimiento y uno que va a ocurrir después del nacimiento. ¿Ok? Un punto muy importante es que ninguna, absolutamente ninguna mujer nace con ovogonias. Ninguna mujer nace con ovogonias. Las mujeres dejan de producir ovogonias después del nacimiento. Es decir, que las mujeres después del nacimiento ya no producen más ovogonias. Muy importante eso. Esa es la diferencia que hay con la espermatogénesis. La segunda es que la mujer no nace con ovogonias. La mujer nace con ovocitos primarios. ¿Ok? Con ovocitos primarios.
Ninguna mujer nace con ovogonias, nace con ovocitos primarios, así que mucho ojo con eso. ¿Qué era lo que pasaba en el hombre? En el hombre, las espermatogonias se seguían creciendo hasta la pubertad, en la cual recién ahí, en la pubertad, los espermatogonias se diferenciaban en espermatocito primario y estos entraban en la primera división meiótica. La mujer no es así, la mujer ya nace con células, las cuales ya están entrando en la primera división meiótica. Es decir, uy, sí se me escucha por si acaso, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ya, aquí listo. Tengo un problema con el internet, creo, pero a nivel de la laptop. Digo, a nivel del iPad. Porque, no me... Un momentito. Si no, voy a tener que... Uy, Dios mío, ¿qué le pasó hoy? Hoy NetLife, la primera que ha estado súper mal. Qué raro. El Está tuyo. como, está como CNT. Yo antes tenía CNT, lo que es lo peor del mundo. Ya. Ahora sí, volviendo acá, la maduración prenatal. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, no acordarme en qué estaba. Ya, la mujer nace con ovocitos primarios, es decir, la mujer ya nace con células, las cuales ya están entrando en meiosis. Pero ya les voy a explicar qué es lo que pasa. ¿Ok? Las células germinal primordial llegan a las gonas y se diferencian, perdón, las células germinal primordial llegan a las gonas y se diferencian en ovogones. Es decir, que la célula germinal primordial, que era esa célula madre, llega al ovario y esta empieza a formar las ovogones. ¿Ok? Así empieza todo el proceso de la ovogénesis. ¿Ok? ¿Por medio de qué? Por medio de las ovogones. Después de esto, ¿qué es lo que ocurre? Estas sufren varias divisiones mitóticas y al final del tercer mes se encuentran agrupadas en una capa de células. Carlos, ¿qué quiere decir esto? Las ovogonias, como las espermatogonias, iban por medio de mitosis. Esas sí se seguían dividiendo a lo loco. ¿Ok? Y va a haber un punto en que al final del tercer mes, estas ovogonias empiezan a ser tapizadas por un epitelio, como si fuera una especie de piel, ¿ya? Y empieza a ser cubierta por unas células, por un epitelio, por unas células pranas denominada epitelio folicular, que eso lo vamos a dejar un poquito ahí bonito, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa de ahí? Estas células siguen sufriendo mitosis, ¿ok? Siguen sufriendo mitosis, 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 y no es hasta el quinto mes de desarrollo embrionario, es decir, al quinto mes en la que la mujer está en la panza, en el vientre de la madre, que las ovogonias llegan a su número máximo, el cual es 7 millones. De 7 a 8 millones. Es decir, que al quinto mes de desarrollo embrionario, las ovogonias llegan a tener, o sea, las mujeres dentro de lo que es de los gónadas, es decir, los ovarios, llegan a tener de 7 a 8 millones de células, específicamente 7 a 8 millones de ovogonias, hasta el quinto mes de desarrollo embrionario. ¿Ok? A nivel del séptimo mes de desarrollo embrionario, es decir, 2 meses antes del nacimiento, estas células, estas ovogonias, empiezan a degenerarse. Es decir, va a haber de los 8 millones, 7 millones de ovogonias, van a empezar a eliminarse, van a empezar a desintegrarse. ¿Ok? Esto se debe a que no todas las ovogonias son tapizadas con este epitelio. Y las ovogonias que no son tapizadas con este epitelio a nivel del séptimo mes empiezan a degenerarse, empiezan a borrarse, ¿ok? A nivel del séptimo mes, también las ovogonias empiezan a entrar en meiosis, empiezan a entrar en actividad meiótica, como si estuvieran en la pubertad. Pero aquí pasa algo. Empieza el ovocito primario a queda paralizado en profase 1. Es decir, que las mujeres cuando nacen con ovocitos primarios, pero que están paralizados en la primera división meiótica. ¿Ok? ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo es que estas células pueden quedar paralizadas? Gracias a una proteína denominada el inhibidor de la maduración de los ovocitos, o también la famosa IMO. La IMO o inhibidora de la maduración de los ovocitos es un señalizador, es un inductor a que se inhiba el proceso de meiosis. Es por eso que las mujeres quedan paralizadas en profase 1 hasta la pubertad.
Es decir, que una vez que la mujer entra en pubertad, las células, ¿qué es lo que pasa? Reanudan su división meiótica y se siguen dividiendo por fase uno, metafase uno, anafase uno, telofase uno. Hasta la pubertad quedan paralizadas. ¿Gracias a qué? Gracias al inhibidor de la maduración de los ovocitos. ¿Ok? Y esta, ¿quién lo secreta? Porque a mí me gusta hacer la clase así, siempre preguntando, ¿cuál es la función? ¿Qué es? ¿Por qué sirve? ¿Quién lo hace? ¿Quién se detecta este inhibidor de la maduración de los ovocitos? Estas células de aquí, que acordémonos que se denominaban células foliculares. Miren cómo a nivel del séptimo mes ya tenemos ovocitos, ovogonias, las cuales ya están cubiertas por un epitelio folicular, que es lo que vemos aquí. Y ya a nivel del nacimiento ya tenemos a un folículo primario. ¿Ok? Chicos, ¿quedó claro la maduración prenatal? Es decir, la maduración por así decirlo, la maduración de los ovocitos que ocurren, de las ovogonias que ocurren antes del nacimiento. ¿Quedó claro eso? Sí, Pi. Ok, listo. Dice Meli que sí que todo claro. ¿Alguna otra pregunta o todo claro? Valeria. Sí, dime, Valeria. Justamente. ¿El ovocito primario quedaba paralizado en qué fase? En profase 1. Ya, gracias. Kerly, todo claro. Iván, todo claro. Iván, tú tienes que estar ya refrescando memoria, loco. Te le pego una clase sota. Tienes que estar, Oh, sí, pero tienes que es que estar yo 11. llegué tarde ese día. Tú tienes que estar Llegué 11, casi a lo hermano. último. ¿Dónde? Y yo llegué ese día tarde, llegué a lo último. Tienes que estar 11. Igual el martes les voy a dar un repaso a ustedes. No se preocupen, igual de Génesis. No Chéverísimo, sé, sí. no sé cómo les voy a meter toda su semana en 2 horas. Pero ahí vamos con toda la actitud. Dale, dale, igual. Darla, todo claro. Darla, Elkin, no sé si se pronuncia Dagne o Dañe, creo que es Dañe, pero Dagne, ¿todo claro? Dagne o Dañe, disculpa. ¿Sí? Ya que dice que sí, que todo claro, ok, listo ya. Bueno, entonces, si no hay preguntas, sigamos, ¿ok? Este, ahora estudiamos lo que ocurre después del nacimiento, que es la maduración postnatal. Entonces, como yo les mencioné, la mujer ya nace con ovocitos primarios en profase 1, ¿no? Entonces, esta no pasa a metafase y entra en estadio de diptoteno. ¿Qué es estadio de diptoteno? El estadio de diptoteno es el periodo en el cual los ovocitos quedan paralizados en profase 1 hasta la pubertad, ¿ok? En todo ese momento en el que quedan paralizados gracias a la IMO, todo ese periodo se denomina estadio de diptoteno, ¿ok? Todo ese momento en el cual el ovocito queda paralizado, ¿ya? Y aquí es donde ocurre la mayor purga a nivel de los ovocitos. ¿Por qué? Porque en el ovario de una niña recién nacida hay aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios. Es decir, del número máximo, el cual era 7 a 8 millones con el que la mujer tiene al quinto mes de ovogonias, se reduce al nacimiento a 2 millones. Y en la adolescencia, es decir, durante la niñez hasta la adolescencia, o sea, a la pubertad, la mujer solo llega con 40.000. Hasta la pubertad con 40.000. Y ya cuando la mujer ya entra a la pubertad, de esos 40.000 solamente van a lograr ovular 400. Es decir, que de los casi 8 millones, la mujer netamente queda con una reserva aproximada de 400 ovocitos, los cuales van a poder ser ovulados. ¿Ok? Y eso se ovula en cada día 14 del ciclo menstrual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, aquí ya no se vuelve a crear más. O sea, tienen los 400 y ahí muere todo. Cuando se acaba esto de aquí, es cuando la mujer entra en periodo de menopausia, el cual es la cual es la ausencia de sangrado menstrual o la ausencia de menstruación, que va de la mano, que voy a explicar el mito por qué ocurre eso. Dime, Emily. Solo el día, a ver, ¿solo en el día 14 o el día puede variar? Claro, si nosotros cogemos el libro y leemos, te va a decir el día 14 del ciclo menstrual,
pero obviamente no todas las mujeres tienen un ciclo periodo regular. Es más, la mayoría, aproximadamente, hay un estudio que el 97% del 88 al 96, no me acuerdo el estudio, te dice que las mujeres tienen un periodo irregular. Entonces, obviamente, sí puede variar, o sea, no se va a hacer en el día 14, pero según el libro, el cual es el promedio, es el día 14, ¿ya? Que ocurre la ovulación, ¿ya? Del ciclo menstrual, ¿ok? Pero eso puede variar, obviamente, dependiendo de la mujer, ¿ok? Este, Ocurrió la ovulación. Espera. en el, Habla. en el día 14. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Embarazada. Ya ve. Mi mamá está embarazada. ¿Y qué cosa? Yo me enfermé el 14 de octubre. Y Ocurrió la ovulación. Porque en el eco me sale, o sea, no sé, más rápido. ya, eso. Bueno, no entendí la pregunta, disculpe. ¿Qué día ovuló? Porque ella, ¿qué? Te sale el día 14. Mi periodo lo tuve el 14, pero solo me duró 2 días. Solo le duró 2 días el periodo. Ya, eso puede haber sido, bueno, ya. Es que, a ver, este, ahí puede haber algo, porque en realidad, este, cuando ustedes ya estudian en la parte de embriología, hay un apartado con caso clínico, y todo, hay un apartado en embriología en la cual es segunda semana de desarrollo embrionario, o sea, es decir, cuando el bebé ya está en segunda semana. Entonces, a veces, durante esa segunda semana, cuando el bichito, el blastocisto, que es otro producto que ustedes lo van a ver ya dentro del ciclo, se implanta dentro del útero, esa implantación va a ocasionar un sangrado, el cual se asemeja al sangrado menstrual. Entonces, a veces muchas personas confunden ese sangrado con el sangrado menstrual, cuando no es así. Entonces, puede ser que desde ese sangrado, en realidad, antes de 10 a 14 días haya sido la ovulación, solo que ese sangrado en realidad no es el sangrado menstrual, sino que es el sangrado por medio de esa implantación. ¿Ok? A veces por eso ocurre en embarazos un tipo de sangrado en la cual las mujeres dicen, no, pero si yo menstrué, cuando en realidad eso hace referencia a qué? Hace referencia a ese sangrado que se denomina sangrado por implantación del blastocisto. ¿Ok? Eso puede ser una cosa. La otra cosa es que igualmente, aunque hay embarazo o no hay embarazo, igualmente a nivel del endometrio puede existir un tipo de sangrado debido a variaciones celulares, pero como tal, menstruación no pudo haber sido, porque si está embarazada, teóricamente no llegas a esa fase. Eso se ve en fase endometrial un poquito más a detalle, ya, pero, ajá. Ahora, para sacar el día exacto se tiene que hacer una serie de cálculos, que es el FUM, que es la fecha de última menstruación, y a eso se le cuenta los días que salen en el eco, y con eso se puede hacer una estimación de más o menos cuántos días, de hace cuántos días inició, por así decirlo, el proceso de fecundación. Pero eso ya son cosas más ginecológicas, y yo veo gineco recién este ciclo, así que no puedo responder con respecto a ese cálculo todavía, ya, pero este ciclo veo gineco y cuando vea gineco lo podré responder. Ya, ok. Muchas gracias. Dice mi mami que no faltes a esa clase. Ok, listo, no se preocupen. Ok, esto quedó grabado, chicos, quedó para la prosperidad. Ok, chicos, bueno, quedó claro mi oración postnatal. Sí, gracias. No te preocupes. Ay, ay, clases así son las que nunca me olvido, fuera de broma. Ay, qué bello. Chicos, lo demás todo claro, ¿sí? Este, Valeria, Luis, Darla, Elkin, Dañe o Dagne, no sé, perdón, disculpen, sí, todo claro, ¿sí? Se dice Dagna, está bien. Dagna. Dagne, que lo siento, discúlpame. Espero que no te enojes. Amor y paz. Ok, Carlos, dime, Iván. entonces, cuando la mujer entra en menopausia es cuando solamente produce 400 ovocitos.
No, O cuando no. la mujer entra en menopausia es porque se le acabaron los 400 ovocitos. Para que tengan algo, los ovocitos van a secretar una hormona que es el estrógeno. Así como estudiaron con Ken, que las células de Leydig secretan testosterona. La mujer, los ovocitos, específicamente los folículos, porque es una mezcla que vamos a estudiar más adelante en las siguientes diapositivas, secretan estrógeno. El estrógeno es una hormona importante para el ciclo endometrial. Si no hay estrógeno, no hay ciclo endometrial. Entonces, ¿qué pasa si se te acaba la reserva de los 400 ovocitos? Ya no tienes estrógeno, porque ya no tienes ese producto que lo forma. Y como no tienes estrógeno, ya no tienes ciclo menstrual. Entonces, a eso se denomina menopausia. Es la ausencia del ciclo menstrual. ¿Por qué se da? Porque ya no tienes ovocitos que secreten el estrógeno. Es por eso que cuando una mujer entra en menopausia, no solamente tiene cambios a nivel hormonal, sino que también físicos, debido a que ya no tienen esa hormona sexual, que es la del estrógeno, y el estrógeno, aparte de ser la hormona sexual de la mujer, también representa una serie de metabolismo y al mismo tiempo una serie de cambios, lo cual van a desencadenar que la mujer entre en varios cambios, tanto físicos como psicológicos y como metabólicos. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación de por qué ocurre la ausencia del ciclo menstrual cuando se acaban los 400 ovocitos. ¿Ok? Ok, gracias. Dale, Iván, no te preocupes. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no, no, sí? ¿No? Oye, recién me di cuenta que Valeria pone hola mamá de Emily. Bueno, ya. Ahora, vámonos a esto, al ciclo ovárico, ¿ok? A ver, hasta ahora solo hemos visto cómo prácticamente pasa de ovogonia a ovocito primario y de ovocito primario a secundarios. Está ahí todo chill. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de la célula, dentro del ovocito va a haber células cubriéndola. Acuérdense del epitelio folicular. ¿Ya? La fusión entre el epitelio folicular y lo que es el ovocito se denomina folículo. Folículo. ¿Ok? Esto es un folículo. El folículo es esto que vemos aquí, si se dan cuenta. ¿Y de qué se compone? De un ovocito y una célula que lo cubre, que es el epitelio folicular. El mismo epitelio que lo cubría a nivel del quinto mes, ¿se acuerdan? A nivel del séptimo mes de desarrollo, que estudiamos que hay un epitelio que lo cubre. A eso se denomina epitelio folicular. Entonces, nosotros en el ciclo ovárico también estudiamos lo que es los folículos. Estudiamos también lo que es el desarrollo folicular. ¿Ok? El desarrollo folicular no es nada más que la evolución de estos folículos, porque estos folículos nos daremos cuenta que van de pequeño a grande, ¿ya? A eso se denomina desarrollo folicular. Y este desarrollo folicular va a estar dado por varios factores, por factores hormonales y por factores genéticos. Vamos a estudiar primero qué es lo que pasa. Y para eso vamos a dibujar acá. La mujer nace con esto, ¿no? Con un ovocito, el cual está cubierto por células planas. A esto que nosotros llamamos como folículo primario de células planas, o también en el libro lo puede encontrar como folículo primordial. ¿Y está dado por qué? Por células planas. ¿Ok? A nivel de la cabeza, nosotros vamos a tener el hipotálamo, así como en el hombre. El hipotálamo va a sintetizar una hormona que se denomina hormona liberadora de gonadotropinas, y esta hormona va a interactuar con la hipófisis, secretando dos hormonas más, la FSH y la LH. Aquí donde nos importa esto. La FSH y la LH se denominan hormonas gonadotrópicas, y la FSH va a ser la folículo estimulante. ¿Por qué? Porque va a estimular a los folículos. Si estimula los folículos, esta hormona va a actuar acá abajo. Acá. La FSH va a actuar acá, en los folículos. ¿Ok? ¿Hasta ahí me están cachando, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí sí todo claro? Ok, listo. Yo tengo una pregunta, pero que no viene al caso. Dime. Los, ay, no, no se cancela, me olvidé el nombre. Los ofo, no, no, nada, perdón. Que los cumulóforos.
No, no, no. No sé ni qué es eso, ¿no? Bueno, ya. Ya vamos a ver eso, ya. Igual si te acuerdas de la pregunta, me avisas. Chicos, pero te dice todo claro. Iván ya justamente llegó a la parte en la que llegó a la clase, ya me acordé. Sí, sí, a esa parte llegué. Sí. Chicos, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Que listo. Yo me quedé hasta que el hipotálamo secreta la gonadotropina, ¿verdad? Sí. Ajá. Ya Se trata la, hasta ese pedazo me quedé y ahí como que ya me empecé a confundir. ya, se trata la hormona liberadora de gonadotropina. Ya, espérate, que el iPad se quedó como que paralizado. Vamos a, ya, espérate, ahí volvió acá. Vamos acá. A ver, chamor. Vamos a. Uy, sí, el internet anda fatal, bro. ¿Cómo había pasado esto con este internet? A ver, vamos a volver a proyectar. Ya, ahí volvimos acá. A ver, ajá, ahí se ya. Ahora mira, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotropinas. Y esta hormona va a interactuar con la hipófisis. Nunca una hormona actúa con otra hormona. Las hormonas siempre van a actuar con un órgano diana. Y este órgano diana va a emitir otra hormona. Es como el mensaje. El mensaje nunca emite otro mensaje. El mensaje llega a una persona y esa persona contesta el mensaje. Lo mismo pasa acá. El hipotálamo es un escritor, llega a la hormona liberadora de gonadotropinas y esta actúa en la hipófisis, ¿ok? Y esta hipófisis libera dos hormonas más, denominadas hormonas gonadotrópicas. Cuando ustedes le pregunten cuáles son las hormonas gonadotrópicas, son la FSH y la LH, punto. Y la FSH es la hormona folículo estimulante. Y esta hormona va a interactuar ¿a dónde? Hacia los folículos, ¿ok? Que es esto que está acá. ¿Y yo qué les dije que era un folículo? Era la combinación de las células foliculares con el ovocito, ¿ok? Hasta ahí se entendió mejor, ¿sí? Acá, listo, perfecto. Bello, como dice mi pana Chan. Ahora, ¿qué va a pasar? Esta hormona va a interactuar con las células foliculares. Las células tienen, las células las células tienen una capacidad que se llama adaptación celular. Las células se pueden adaptar dependiendo del estímulo del medio ambiente. Por ejemplo, los músculos. Los músculos, cuando tú haces ejercicio, se hipertrofian, se vuelven más grandes. ¿Por qué? Porque se adaptan a lo que es la fuerza, se adaptan a que estás consumiendo más peso. Entonces, ¿cómo ellos responden a eso? Se hacen más grandes. El epitelio del sistema respiratorio, me imagino que ustedes lo vieron en histología. ¿Cuál es el epitelio del sistema respiratorio, chicos? ¿Qué tipo de células tiene el epitelio respiratorio? No digas Iván, porque ya esa pregunta se las hice justamente a ustedes en plena clase. Vaya. ¿Qué células tiene el sistema respiratorio? ¿Alguien sabe qué células tiene el sistema respiratorio? O también son haters número uno de Mitra, o histología. El sistema respiratorio tiene células cilíndricas simples, ¿ya? Bueno, son células cilíndricas, pero en realidad eso es un epitelio cilíndrico, pseudo estratificado, simple, ¿ya? Pero tiene células cilíndricas, ¿ya? Esas células cilíndricas están hechas netamente para receptar aire y también para secretar moco. Pero ¿qué pasa cuando tú fumas o vapeas? Ese humo hace daño a esas células y esas células no están hechas o listas para resistir ese daño. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se adaptan, cambian su forma y se cambia a un epitelio plano estratificado, como el de la piel. A esos cambios es lo que pueden llegar a desencadenar cáncer. Es por eso que dicen que sí, que el cigarro y los vapes son propensos o cancerígenos a largo plazo, debido a que causan daños celulares. Teniendo esa idea de la adaptación celular, estas células foliculares que son planas, cuando reciben el estímulo del FSH, ¿qué va a pasar? Van a empezar a adaptarse a la hormona, porque está la hormona ahí haciendo como que hace ejercicio, hace ejercicio, hace ejercicio. ¿Y qué es lo que pasa? Estas células van a crecer
y ahora van a pasar a ser cúbicas. Cúbicas, así, cúbicas. Que van a tener un núcleo redondo, en realidad el citoplasma no se va a poder apreciar también, pero se va a llamar folículo primario de células cúbicas. Después, este FSH sigue aquí molestando. Y estas células de nuevo van a cambiar su forma. Y van a pasar ahora de cúbicas a cilíndricas. Que las cilíndricas, te lo dice nomás la teoría, pero en la práctica no se las van a poder apreciar. Pero este se denomina folículo primario de células cilíndricas. Y este FSH va a seguir estimulando, va a seguir molestando a las células foliculares y va a terminar formando que las células foliculares formen ahora muchas más capas encima, una encima de la otra. Así. ¿Debido a qué? Debido a que este ya no va a soportar el estímulo. Y a este se denomina folículo primario de células, poliestratificado o folículo primario multilaminar, poliestratificado, poli de mucho, estratos de capas. Folículo primario multilaminar, multi de mucho, laminar de láminas. ¿Ok? Y a todo este estadio se lo denomina estadio folicular primario. ¿Por qué se denomina estadio folicular primario? Porque mientras ocurre esto, al mismo tiempo ocurre la primera división meiótica, porque el folículo está en primera división meiótica, el ovocito. Todo va de la mano, todo pasa al mismo tiempo. Mientras va creciendo, se voló, ya. Mientras va pasando todo esto, el ovocito se está dividiendo también, pero está en primera división meiótica. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso? ¿O no quedó claro eso? ¿O sí quedó claro eso? ¿O no quedó claro eso? Sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no. ¿Sí? Luis dice que sí. Bien, bien, Luis, bien, bien. Ya si no te quedaba claro, le decía al doctor. No, mentira, tranquilo. Pero todo claro. Sí, chicas, todo claro. El quien no me dice nada, pero espero que esté todo bien. Kerly, Darla, Daphne, Valeria, Emily, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Se durmieron? ¿Están ahí? Dice que sí. Listo, Estamos acá. despiertas. Ya que listo. Ahora, miren, para que no me digan loco, esto nosotros, de lo que vemos en teoría, lo vemos en práctica. Esto es lo que yo doy cuando en mis cátedras ayudantías dentro de la universidad con los doctores. Y es que nosotros vemos una praga, que es una praga de ovario, de conejas adultas, de virgen estimulado con orina de mujer embarazada. La explicación de por qué se hace un ovario de coneja y por qué se usa virgen y por qué es estimulado con orina de mujer embarazada, se la voy a explicar durante el ciclo, ahorita no, pero quiero que vean esto. Y estas cositas que ustedes ven aquí son los folículos que ahorita estamos estudiando. Y entonces, por ejemplo, miren, este folículo que está aquí, si se dan cuenta que tiene estas células totalmente redondas. Estas células este es un folículo primario de células cúbicas, por ejemplo. ¿Ya? Chamar, que otra vez se quedó paralizado el Teams y le está enseñando una cosa que no es. Ese es un túbulo seminífero lo que está ahí. No le paren bola a esa imagen. Eso es testículo, eso es otra cosa. Está asqueroso el internet hoy día, fuera de broma. Me voy a poner a jugar, pero no me voy a poner a jugar con este internet. Después me enojo. Ya. Si ven esto, a ver que se proyecte, no se proyecta, si se proyecta, no se proyectó, si se proyectó. A ver, proyectate. No se proyecta. Puta, puta, qué turno en serio, que el internet está así de feo. Voy a apagarlo y prenderlo de nuevo. Si no, voy a tener que proyectarlo nomás desde mi computadora nomás. Solo que no, la computadora no puedo rayar, no puedo enseñar. Ya, ahí ya está mejor. A ver, ya, ahí. Ya, si ven esto, este es un folículo primario cúbico. ¿Cómo es que un folículo primario cúbico?
Porque miren cómo se ve aquí las células redondas. Por ejemplo, ya esto es un folículo primario de células cúbicas. Esto estudiamos durante el ciclo. Eh, 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 eh. Miren, por ejemplo, esta de acá. Esta de acá es un folículo primario de células planas. ¿Por qué? Porque tiene las células aplanadas. Si se dan cuenta, esto lo estudiamos también durante el ciclo. Vamos a ver por acá, tengo una célula multilaminar. Si ven este de acá, este es un folículo primario poliestratificado multilaminar. ¿Por qué? Porque tenemos varios tipos de células, una encima del otro. ¿Sí ven? Entonces, eso que estudiamos en la teoría también se lo puede ver en la parte práctica. ¿Ok? Por eso que estudiamos la teoría, porque la teoría tenemos que irnos a la parte práctica. ¿Ok? Y esto con respecto al folículo primario. Ahora vamos a estudiar el folículo secundario. ¿Por qué? Porque así como existe una segunda división meiótica, también existe un estadio folicular secundario, pero el estadio folicular secundario es mucho más fácil que el primario, no tiene mucha cosa. Nos quedamos en esta célula, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta célula, chicos? ¿Cómo se llamaba esta célula? O sea, ¿cómo se llamaba este folículo? Dime Luis. La célula, no, el folículo primario multilaminar. Exacto, el folículo primario multilaminar o poliestratificado. Ya, ¿qué es lo que pasa? Este FSH va a seguir interactuando aquí en estas células, va a seguir interactuando. Sigue interactuando, sigue interactuando, sigue interactuando, y estas células van a secretar un líquido, denominado líquido folicular. Si tú secretas líquido hacia acá adentro, se va a empezar a crear un espacio. Entonces, vamos a dibujar eso. Aquí tenemos el ovocito, ¿ok? Y aquí tenemos el folículo. Este folículo va a empezar a secretar ¿qué cosa? Líquido folicular hacia adentro, lo cual este líquido va a ocasionar que se cree un espacio denominado antro folicular. Y este antro folicular va a estar lleno de líquido, el cual se denomina líquido folicular. ¿Por qué? Porque es un líquido que está secretado por el epitelio folicular. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una célula, un folículo, el cual tiene un antro folicular, esto de aquí, nosotros decimos de una que estamos frente a una célula o un folículo, perdón, de secundario. Un folículo secundario. ¿Ok? Y si es un folículo secundario, el ovocito, ¿y qué estará? ¿En secundario o en primario? Si es un folículo secundario. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es el secundario por su nombre. Claro, porque como es un folículo secundario, ya está en un ovocito secundario, está en una segunda división meiótica. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a encontrar estas características: antrofolicular y líquido folicular. ¿Ok? Y el ovocito en secundario. Ahora, ¿se acuerdan del epitelio folicular? El epitelio folicular ahora va a cambiar su forma en una capa interna que se denomina teca interna y en una capa externa que va a estar así, chamarra, que se denomina teca externa. La palabra teca hace referencia a capa, una capa interna y una capa externa. ¿Ok? Una capa interna y una capa externa. Ya. Hasta ahí, chicos. ¿Una pregunta? ¿Todo claro? ¿O todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Dagna dice que sí, que todo claro. Dagna ya se está graduando de embriología, está sacando su licencia ahorita. Los demás, ¿todo claro? ¿Sí? Sí, no, sí, no, no, sí, sí, no. Darla dice que sí, que todo bien. Ok, listo. Ahora, hay algo importante. Aquí vienen dos cosas importantes. Gente manifestando. La teca interna va a formar, o sea, va a tener células, denominadas células de la granulosa. Células de la granulosa, ¿ok? Células de la granulosa. Y esas células de la granulosa son las encargadas de secretar el estrógeno. ¿Ok? Si preguntan, ¿quién secreta el estrógeno? Las células de la granulosa que se encuentran dentro de la teca interna. ¿Ok?
La teca interna está constituida por esas células y esas células son las encargadas de secretar estrógeno. ¿Ok? La teca externa va a tener un epitelio fibroso de sostén, el cual va a ser altamente vascularizado, ¿ya? Pero lo importante es la teca interna, porque esa tiene las células de la granulosa que van a secretar el estrógeno. ¿Ok? Importantísimo eso. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya hacen referencia porque si no hay folículos, si se acaban los ovocitos, ya no va a haber folículos. Y si ya no hay folículos, ya no hay teca interna. Y si no hay teca interna, no hay estrógeno. Y si no hay estrógeno, no hay ciclo menstrual en la menopausia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, pirilito. Ahora, a esto se denomina folículo secundario vesicular. De aquí, este folículo va a seguir creciendo hacia un folículo, el Ah, cual se va a ver así. yo creo que se te quedó paralizado de nuevo. Ahí se está moviendo, ahí se está moviendo. Ajá. Ajá, ahí sí. Ahí, Sí. ya. Este folículo secundario vesicular, que fue el que dibujé antes, que sí, está paralizado, esto, chamale, NetLife, uy, qué chucha. Ya, ya igual le falta poco, chicos, igual. Este, este folículo secundario vesicular, que fue el que dibujé, ya, el que está aquí, este folículo secundario vesicular, gracias al FSH va a crecer y se va a transformar así, en una cosa gigantesca, llena de líquido, con un ovocito así súper chiquito, y va a ser gigantesco, al cual se va a denominar folículo secundario maduro o también de Rafk. Si ustedes escuchan el término Rafk, hace referencia a este folículo. Y este es el folículo que se va a ovular. Este es el folículo que va a dar al ovocito totalmente maduro. Entonces, aquí donde entra en consideración, ¿por qué si tienen 40.000? ¿Por qué si la mujer llega con 40.000 en la pubertad, solo ovula 400? Porque de los 40.000, en cada ciclo endometrial, solamente un folículo va a llegar a esto. No todos los folículos llegan a esto, a un maduro de Rafk. Otros se quedan en la mitad y de ahí desaparecen. Ahora, para que entiendan esta imagen, vamos a ver de nuevo las placas, porque me encanta a mí hacer la comparación, ¿no? De la teoría, lo que tú estudias en el libro, y la práctica, lo que tú ves a nivel de las placas. Entonces, aquí tenemos una imagen en la cual vemos un vesicular, que es este que está aquí, y vemos un draft, que es esto que está acá. Si se dan cuenta, el tamaño es abismal. Este es un draft. Aquí tenemos otra imagen para que vean cómo se ve la diferencia entre un folículo, un vesicular y un del Raft. Si se dan cuenta, este ya tiene un espacio aquí con líquido, entonces ya sé que es un secundario. Eso lo vamos a ver mucho mejor cuando yo les dé las clases durante el primer ciclo de esta materia de práctica, porque van a pasar obviamente, así que me va a tocar darles la clase ahora de práctica, ya no de teoría durante el ciclo, pero ustedes lo van a ver cómo se ve la diferencia entre esto en una vista práctica y esto, pero se pueden dar cuenta el tamaño. Entonces, esto es lo que te dice la teoría, que el de RAF es exactamente igual a este, solo que es mucho más grande, ¿ok? Y ya es maduro. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? El más grande es el que ya está en su límite de maduración. Y el Sí, otro es el que está el secundario, ¿no? ajá. O sea, en realidad ambos son folículos secundarios porque ambos tienen ovocitos secundarios. Solo que el más pequeño se denomina vesicular y el maduro es el de acá. Se denomina Ah, folículo secundario maduro o folículo secundario de Rafk. ok, ¿Ok? gracias. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O todo clarito? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí.
Todo claro. Luis, ¿todo claro? Sí. Valeria, dime Darla. ¿Cómo se diferencia entre secundarios y primarios? Ya. Se diferencia debido a las estructuras, ¿ya? El primario, o sea, eso sí es una pregunta más práctica, pero igual te la voy a decir ahorita. El primario solamente tiene el ovocito con su zona pelúcida y sus células foliculares, si te das cuenta. Pero en el secundario nosotros ya apreciamos qué cosa, un antro folicular. ¿Debido a qué? Debido a que, acuérdate que en este estadio las células foliculares no se tratan nada, no se tratan líquido. Entonces no forma un espacio. Pero en este estadio de acá, el secundario, las células foliculares primero, ¿qué pasa? Se dividen en una teca interna y una teca externa, ¿no? Y aparte de la teca interna se trata el líquido, que es el líquido folicular. Entonces, el libro te dice exactamente que cuando ya tienes un antro folicular, eso es un folículo secundario. Si no tienes antro, no es no es folículo secundario. Entonces, si nosotros nos vamos a la práctica, por ejemplo, te darás cuenta que acá, creo que tengo una imagen en la que se ve eso perfecto. Acá. Por ejemplo, esto que es un folículo primario multilaminar o poliestratificado, chamarra, no sé. Oye, yo voy a llamar a Nel Life, loco. ¿Qué tiro? Vamos a sacar de nuevo. Vamos a poner de nuevo en la pantalla. Turu, turu, turu. No, no se presenta. ¿Y qué le pasa en internet en tu vida? A ver, ahí, proyectate. No se proyecta, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Vamos a hacer, vamos a apagar el internet, vamos a prender, vamos a sacarlo. Turu, turu, turu. Ya, ahí como que quiso proyectar. Vamos a poner a no. Ta- Sí, es mi internet, definitivamente es mi internet. Ven un momentito. Voy a... Sí, se me fue el internet. Voy a hacerlo en la compu, porque no me coge el internet. Dame un chance, déjame abrir las diapositivas, porfis. Espérate, ahí creo que me agarro. Chuta, qué pena que el, la grabación va a tener que estar así medio cortada porque se me va a caer rato el internet, pero ya tocó. Ya, ok. Y ahora sí, mira. Mira, Darla, aquí se ve la diferencia entre este que es un folículo primario poliestratificado, mira, el cual no tiene líquido, no tiene un espacio aquí dentro, y este que es un secundario, el cual ya tiene un espacio. Y aquí ya tiene un espacio, y si te das cuenta que tiene como que algo celestito, eso es líquido. Y entonces, como ya tiene eso, tú ya sabes que eso ya es un folículo secundario vesicular. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Que aquí tú ves ya esta capa que es la teca interna, y esto que está acá, la cual es la teca externa, todo esto es la teca externa, ya, y acá tú solo ves epitelio folicular en cambio, ¿ok? Viéndolo de un visto teórico, es eso, que uno tiene antro y el otro no tiene antro, pero viéndolo de una vista práctica, yo siento como que se entiende mejor esa idea. Sí, se entiende mejor. Ujú. Sí, por eso tú estudias embriología también con base a práctica. O sea, ya todo esto ustedes lo verán ya dentro del ciclo cuando pasen. Me va a tocar enseñarles cada una de estas placas, porque estas son las placas que toman los docentes, el microscopio y todo, pero bueno. ¿Ok? Pero esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Sí quedó claro ahí dar la pregunta? Sí. Sí. Sí, muchas gracias. Ya. Bueno, chicos.
Con eso terminamos ovogénesis. Ovulación la vemos mañana con fecundación. ¿Tienen alguna pregunta por si acaso? ¿O todo claro? ¿No? Listo. Bueno, chicos, dime, Iván. Sí, habías dicho algo sobre el cúmulo óforo. ¿Qué vendría a Sí, ser o qué eso, tiene importancia aquí? ya hacerle la, cierto, dame un chance. Esto sí lo voy a traer porque hay que hacerle. Ya. Vámonos acá abajo. Gracias. A ustedes sí se los dije, ¿cierto? Aquí otro que ellos no se lo van a decir, pero ustedes tienen que ir con más conocimiento, pues lo que son los alumnos del doctor Lascano, tienen que ser los mejores. Ya. Este, este, sí, con respecto al cúmulo óforo, el cúmulo óforo, son las células de la granulosa que se encuentran aquí en la teca interna, las cuales migran hacia el ovocito para formar lo que es la corona radiada. Acordémonos que el ovocito se compone por... Ah, cierto, también es una corona radiada cerebral. El ovocito se compone por dos capas, una zona pelúcida, la cual siempre va a estar presente, y la corona radiada, que solamente se va a formar desde el folículo secundario. Para que ustedes entiendan esto, vamos de nuevo a la parte práctica, ¿ok? Y miren esta célula de acá. Si se dan cuenta que en este folículo vesicular, la célula de la granulosa, que es esta capa que está aquí, tiene células. Esas son las células, esta es la teca interna, perdón. Y la teca interna tiene células de la granulosa. Y estas células, si se dan cuenta, van como que viajando hacia el medio. Estas células que van viajando hacia el medio se denomina cúmulo o óforo, así se escribe. Cúmulo óforo, así, lo que puse en el chat. Cúmulo óforo, ¿ya? Y ese cúmulo óforo va a ocasionar que se forme la corona radiada. Entonces, cuando nosotros estudiamos la corona radiada, preguntamos ¿de dónde viene la corona radiada? Viene el cúmulo óforo, que son las células de la granulosa que se desprenden y viajan hacia el ovocito. ¿Ok, Iván? Listo, muchas gracias, Ya, ok. Carlos. Y, sí, y Emily, Dagne, Darla, Elkin y Valeria, ¿quedó eso claro, por si acaso? Eso último, que eso sí me faltó decirles. Y gracias, Luis, por decirme. Ok, listo, ya. Ahora sí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, sí, no. Ay, 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 ay. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Pi. Ya, ok, bueno. Voy a tener la grabación. Y si no tienen una pregunta, eso sería todo. Clase un poquito pesada, sí, pero prácticamente entre clase está abarcado.